Nos visita Adrián Torres de la Asociación de Inquilinos justamente de la provincia. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por visitarnos. ¿Qué Buenas tal? noches, ¿Cómo ¿qué están tal? ustedes? Bueno, gracias por la invitación. Escuchaste un poco lo que veníamos hablando con Julio. ¿Cómo la ven ustedes como inquilinos? Bueno, nosotros vivimos la realidad día a día y yo me baso básicamente en las denuncias que recibimos nosotros de parte de los inquilinos. Más allá de la palabra de que no tengo por qué descreer, No, es una situación particular quizás de una de las inmobiliarias, pero la realidad marca una cosa muy distinta que tiene que ver con un ahogo económico que tiene el inquilino y que de alguna manera tiene que encontrar una solución, porque el que le da solución a esto no es el mercado, sino es el propio inquilino, a través de su situación económica y de sus posibilidades concretas, ¿no es cierto? Porque en definitiva, si los inmobiliarios tienen dos clientes, uno que es el propietario de vivienda de renta y otro que es el inquilino, quien le da la solución económica a esto es el inquilino, ¿no es cierto? Claro. Y entonces nosotros desde esa perspectiva hablamos y por ahí no coincidimos en algunas cosas, pero nosotros nos remitimos a lo que vemos. Si ustedes recorren la ciudad, ven cada día más locales vacíos y no es que la oferta aumenta porque hay un fuerte incremento en la oferta, porque alguien se dedica a poner casas en el mercado porque le tienen confianza, sino una cuestión de que el inquilino se va. Los estudiantes lo pueden constatar en las universidades. Ayer nos decía la presidenta de la Asociación de Estudiantes. Bueno, ahí tienen un dato concreto, certero de la realidad, que no es mentiroso y por lo cual no tenemos ni siquiera que ponerlo en debate. Se da esto que yo le preguntaba a lo último a González, de que hay gente que se achica, que estaba alquilando determinada unidad en una calidad y se vuelve a la casa de sus padres, o pide algo más chico, más barato, más lejos. Está pasando eso, por ahí en su inmobiliaria por ahí no está pasando, a lo mejor la gestión inmobiliaria del señor es distinta, a lo mejor, bueno, tiene otro, pues, obviamente son empresarios que cada uno maneja comercialmente de acuerdo a qué tipos de casa tiene, qué tipo de prestación, qué zona, y bueno, en realidad no vamos a cuestionar su idoneidad, la veracidad de sus dichos, pero la realidad desde el punto de vista del inquilino es que sí, que cada vez las familias se alejan de lo que es el casco céntrico, o si queremos ya ni siquiera del casco céntrico, si queremos poner un segundo o un tercer cordón a la ciudad de Posadas, la gente está buscando inclusive ir a localidades vecinas como Garupá, por ejemplo, por el costo. Y bueno, eso es algo real. Eso también puede responder lo que dice Julio, ¿no? Nosotros está yendo bien porque el Posada va y busca allá. Es posible. Y bueno, claro, posible, entonces por eso posible. pone más. ¿Y quién es el que se retira? ¿Qué clase es la que se retira? El trabajador promedio, que ya no le alcanza el sueldo, hay un montón hay comercios grandes, tienen ahí, por ejemplo, un ejemplo para darle, el hipermercado Libertad, que va a pasar a la categoría de supermercado, que tiene despido de gente. Esa gente que tenía un trabajo permanente, por llamarlo así entre comillas, hoy se ve en una dificultad grande si era inquilino. ¿Cómo afronta el gasto? Se tiene que achicar, tiene que buscar algo más económico, más alejado y producto de la realidad que le toca Y el vivir. tema de las garantías es complicado hoy día también en este escenario, Torres. Las garantías siempre fueron complicadas, ¿no es cierto? De hecho, los que se dedican al mercado inmobiliario muchas veces la tuvieron que dibujar para poder tener clientes, porque la realidad es que los requisitos que piden son bastante difíciles de conseguir, ¿no es cierto? Las garantías siempre fue un problema conseguirlas, y bueno, continúan siendo un problema, y ahora los ajustes también son otro problema, porque los ajustes ahora son como, tienen absoluta libertad para poder... quieran. Claro, sí, los ajustes Y lo son... que quieran. Y eso te da una mala calidad de vida porque es una incertidumbre total que no sabes cuándo te van a venir con el aumento y qué aumento te van a traer para que vos lo soluciones. ¿Eso no está escrito en el contrato? Sí, puede estar escrito en el contrato, pero al decirte que te van a ajustar de acuerdo a 3 meses o de acuerdo, un ítem que diga de acuerdo a la situación inflacionaria que se vive en el país, ya te complica, pues es un acuerdo de partes. Claro. ¿Sí? Bueno, le decía a Julio que la experiencia de su inmobiliaria, de su mercado, digamos que es Garupá, lo que notaban es que se pateó el pago para adelante, digamos, del alquiler. Antes pagaban el 10, ahora pagan más tarde el 10, pero no se pasan del mes. La experiencia que te llegan a vos de muchos inquilinos, ¿qué te dice? Me dice lo mismo y más. Hay gente que ya inclusive de 1, 2 meses, 3 meses está complicada, ya tienen intimaciones de desalojo por incumplimiento de contrato, o sea, hay situaciones más críticas. Ya estamos con las intimaciones, ¿cierto? Nosotros tratamos de transmitirle tranquilidad, desalojo en masa no va a ocurrir, las cuestiones particulares obviamente pueden ocurrir, hay un contrato que cumplir, tendrán que ir a la justicia, porque tampoco esto es un desalojo express.
pero de alguna manera, mientras haya voluntad de pago y justificación como para poder pelearla, es decir, tendremos que pedir plazo, decir, bueno, vamos a acordar, tenemos que sentarnos a negociar porque no nos queda otra. A veces es conveniente que el propietario, por ejemplo, ante un moroso crónico con una situación laboral, llegue a un acuerdo verbal de partes antes que judicializar, porque por ahí es muy engorroso y muy costoso un proceso judicial cuando sabes que una persona, si no tiene para pagarte el alquiler, menos va a tener para afrontar un juicio. Por ahí conviene que el propietario, o se da que el propietario acuerda y llegan a una instancia de negociación, Torres. Hay un mercado informal muy grande acá en nuestra ciudad y esa gente normalmente siempre prefiere un buen acuerdo que un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Porque en realidad jurídicamente pierden los dos de alguna manera, tiempo y dinero. Hay mucha gente que no son los grupos inmobiliarios, no es el caso. Por eso una cosa es traer un propietario de bien de renta, que a veces ellos los usan, te hablan del abuelito que construyó una casa, el pobre abuelito jubilado para poder paliar su jubilación. Cuando lo necesitan lo usan, cuando no son el mercado informal contra el mercado formal. Así funcionan las cámaras, de esa manera. Entonces, el mercado informal, sí, la gente que necesita alquilar la casita que construyó, normalmente llega a acuerdos con el inquilino. Por eso muchas veces los inquilinos buscan alquilar fuera de las inmobiliarias. Claro. Las inmobiliarias o grupos inmobiliarios cuentan con todo un sistema y un aparato jurídico para proteger los intereses de los propietarios. Grupos, gente que pone mucha guita y le da lo mismo si es... ¿Vos manejan por ahí el mercado acá? No. Mira la cantidad de grupos. A cambiar, ¿no? En términos económicos y de contexto y de recesión económica en el país. ¿Hasta cuánto se aguanta? Esperemos que cambie. Ojalá que cambie porque necesitamos, no solo los inquilinos, que somos un gran grupo, sino hasta los mismos propietarios de bienes de renta necesitan que esto se active. Ojalá que este año sea un año distinto, el año que viene, digamos, y que pueda haber un crecimiento económico, que se puedan volcar dinero en los sectores populares, a los trabajadores, que puedan recomponer la cuestión salarial y el poder adquisitivo para que la situación camine mejor para todos, ¿no es cierto? Porque esperanzas tenemos que tener. Ahora no se vislumbra algo que vaya a suceder y en la inmediatez, como para decir, bueno, en marzo vamos a estar mucho mejor, como nos decían en el primer semestre, bueno, y nos van corriendo los plazos, pero el ahogo financiero es real. La morosidad que denuncia el señor de alguna manera, la está empezando a vivir él y se le va a agudizar, no se le va a solucionar. A menos que aparezcan créditos blandos, a menos que aparezcan subsidios, a menos que se inyecten dinero en el mercado. No va a pasar, agárrense de la silla, dijo Milei. Claro. ¿Y hace cuánto que vos lo notás? Porque él dijo que desde julio. Dijo que tuvo 2 meses los electorales que fueron muy malos por la incertidumbre, dijo, y que después de las elecciones como que hay buena onda. Esa fue hay buena onda. Paramos de caer. Sí, paramos de caer, dijo. No creció, pero pararon de caer, dijo. Bueno, eso es cierto, siempre el panorama electoral genera cierta incertidumbre y cierto temor, digamos, por los lobbies que se manejan en los distintos sectores políticos y económicos, entonces la gente por ahí especula un poco, es cierto. Pero también es cierto que esto nosotros del sector inquilino lo venimos denunciando ya desde hace más de un año. Decimos, esto va a caer porque veíamos cómo los inquilinos resolvían su problema. Veíamos que la gente se volvía al interior de la provincia, los estudiantes, veíamos cómo existe cooperativismo familiar, 2 familias jóvenes, normalmente los jóvenes que son parejas, se juntan 2 parejas para poder, o a veces hermanos, a veces familiares, tipo una especie de cooperativa para poder llegar al precio del alquiler. Veíamos cómo se iban retirando y veíamos cómo familias de vivir en 2 ambientes vivían en un monoambiente, cómo algunos se retiraban de posadas para ir a Garupá, y al ver esa situación nosotros veíamos que eso se iba a ir agudizando. A medida que la situación económica no cambiaba, eso se iba a agudizar. Después empezamos a ver cómo gente resolvía pagar para poder retirarse, pagar ese mes que le cobraban de penalidad, y a gente que vendía motocicleta. Yo tengo el caso de un chico que va a cortar pasto en mi casa y que me dijo, yo no puedo ir a cortar el pasto porque vendí mi máquina para pagar el alquiler. O sea, es un ejemplo, pero así como eso se desprenden de todo lo que tienen, vehículos para pagar alquiler, tarjetas de crédito, todo, pero hoy no tienen más que vender, están ahogados, están endeudados, entonces ¿quiénes van a...? Lo último que tratan de no pagar es el alquiler porque uno necesita sí o sí vivir en algún lugar, pero eso se iba a agudizar y se va a ir agudizando, salvo que la situación económica empiece a mejorar. Adrián, gracias por visitarnos, la verdad un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Por favor. Adrián Torres de la Asociación de Inquilinos de Misiones, bueno, las 2 voces, interesante, importante, lo liberamos